Hola queridos amigos, les habla Leo Cortés y les doy la bienvenida a Semana Económica y Tecnológica, el espacio que desde expendia.cl construimos con y gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos. Esta semana no vamos a hablar de proyecciones suaves ni de tendencias de largo plazo. Vamos a hablar de rupturas. En pocos días vimos la caída de un régimen en el Caribe, a un empresario privado controlando la conectividad de un país, el cobre en máximos históricos y el inicio formal de la era de la IA agencial. Todo junto, todo conectado. Hoy vamos a ordenar este caos y entender qué está cambiando realmente y por qué Chile está parado justo en el ojo del huracán. ¿Qué pasó realmente en Venezuela? La madrugada del 3 de enero de 2026 no fue una madrugada cualquiera. Mientras gran parte del continente dormía, mientras los mercados aún no abrían, mientras Caracas parecía seguir atrapada en su rutina de escasez, el tablero geopolítico del hemisferio se estaba reescribiendo. Estados Unidos ejecuta la Operación Resolución Absoluta. No un bombardeo, no una invasión, no una guerra, una incursión quirúrgica. Más de 150 aeronaves desplegadas en un silencio casi total. Aviones de guerra electrónica, plataformas de supresión aérea, transporte táctico, drones, inteligencia en tiempo real. El cielo venezolano quedó ciego antes de saber que estaba en peligro. En tierra, fuerzas especiales ingresan con un objetivo único, preciso, irreemplazable. No infraestructura, no símbolos, no advertencias, un hombre. Y horas después ocurre lo impensable. Nicolás Maduro es extraído directamente desde Caracas. Sin discursos, sin transmisión oficial, sin relato épico del régimen, solo ausencia. Y ahí está la clave. Esto no es solo un cambio de régimen, es una señal geopolítica enviada al mundo entero. El mensaje es brutalmente simple. La soberanía ya no es un escudo absoluto cuando se cruza cierto umbral. Narcotráfico, estados fallidos, amenazas transnacionales. En ese nuevo marco, la frontera entre política, crimen y seguridad se disuelve. El punto clave que muchos pasan por alto. Ahora bien, si uno se queda solo con la imagen militar, se pierde la mitad de la historia, porque el éxito de la operación no fue solo militar. Todo indica algo mucho más incómodo para el relato tradicional. Una fractura interna del régimen. Esto no fue una fortaleza sitiada, fue una estructura perforada desde dentro. Hablamos de inteligencia humana profundamente infiltrada, negociaciones previas, garantías implícitas, traiciones silenciosas. El régimen no cae bajo bombas, cae cuando sus propios pilares dejan de sostenerlo. La transición fue forzada, sí, pero sin guerra prolongada, sin columnas de tanques en las calles, sin meses de combate urbano, sin el colapso total que muchos anticipaban. Y eso cambia completamente la lectura histórica. Venezuela no colapsa por invasión, Venezuela colapsa por implosión asistida, una implosión donde el poder se retira de sí mismo, cuando ya no puede garantizar protección, lealtad, ni futuro. Y ahora viene el punto más disruptivo de todos. Maduro no va a un tribunal internacional, no va a La Haya, no va a una comisión especial. Va a la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. El mismo tribunal que juzga capos del narcotráfico, redes criminales globales, terrorismo internacional. No comparece como expresidente, no comparece como actor político, comparece como líder de una organización criminal. Los cargos son claros: narcoterrorismo, tráfico internacional de drogas, posesión y coordinación de armamento. El símbolo es devastador, porque aquí ocurre algo histórico. El derecho penal reemplaza a la diplomacia. No hay negociación entre estados. No hay mediación internacional. No hay inmunidad. Hay expediente, hay fiscal, hay condena posible. Y el precedente que se abre es profundo, incómodo
y peligroso para muchos. Los jefes de Estado que crucen ciertos límites ya no serán tratados como adversarios políticos, sino como criminales comunes con poder estatal. Ese es el verdadero quiebre de esta semana. Y ese quiebre, todavía no hemos terminado de dimensionarlo. Pero la historia no termina cuando el helicóptero despega de Caracas. De hecho, ahí es cuando empieza el verdadero experimento. Porque mientras el poder político desaparece, mientras el Estado se fragmenta, mientras las instituciones quedan en pausa, surge una pregunta mucho más peligrosa que cualquier misil. ¿Quién mantiene unido a un país cuando el Estado deja de existir? Y la respuesta no vino de una cancillería, no vino de Naciones Unidas, no vino de ningún gobierno. Vino de una empresa privada. En cuestión de horas tras la captura de Maduro, Elon Musk activa Starlink gratuito en todo Venezuela. No hay votación, no hay debate internacional, no hay permiso. Simplemente ocurre. Internet vuelve a fluir, en Caracas, en centros urbanos críticos, en hospitales, en nodos de comunicación clave. Cuentas suspendidas por falta de pago se reactivan, terminales dormidas despiertan. La red vuelve a latir. Técnicamente es brillante, políticamente es revolucionario, porque por primera vez en la historia moderna, la continuidad funcional de un país depende de la decisión unilateral de un actor privado. No es ayuda humanitaria tradicional, no es caridad, es infraestructura crítica entregada sin intermediación estatal. Aquí ocurre algo que muchos todavía no terminan de entender. Starlink no ayuda a Venezuela. Starlink reemplaza una función del Estado. Comunicación, información, coordinación social. Sin Internet, no hay mercado, no hay logística, no hay narrativa, no hay poder. Y Musk, con una frase breve en X, en apoyo al pueblo de Venezuela, hace algo que ningún presidente puede hacer tan rápido. Decide quién queda conectado al mundo y quién no. Esto inaugura una nueva doctrina, aunque todavía no tenga nombre oficial: la privatización del poder blando. Antes, el poder duro era militar. El poder blando era diplomacia, cultura, organismos internacionales. Ahora aparece un tercer actor: la infraestructura tecnológica privada. Satélites, redes, datos, conectividad. El nuevo poder no necesita tropas, necesita ancho de banda. Y aquí viene la pregunta que nadie quiere responder todavía. ¿Quién decide qué país merece Internet gratis? ¿Bajo qué marco legal opera una empresa que ignora la voluntad de un gobierno? ¿Qué pasa cuando los intereses corporativos no coinciden con los humanitarios? Porque hoy Starlink conecta a Venezuela, pero mañana podría desconectar. Y en ese poder de conectar o aislar, hay una autoridad que no fue elegida, pero que ya gobierna funciones esenciales. No es un Estado, no es una ONG, es algo nuevo, un señor feudal tecnológico, con satélites en lugar de castillos. La operación militar mostró que el poder duro sigue vivo. Starlink mostró algo aún más inquietante. El poder blando ya no pertenece exclusivamente a los estados. En 2026, los países no solo compiten por territorio, compiten por infraestructura digital, y quien controla la red, controla la realidad. Y aquí ocurre algo que descoloca a cualquiera que mire el mundo solo desde la política. Acabamos de presenciar la caída de un régimen, una operación militar sin precedentes recientes, un país entero sostenido digitalmente por una empresa privada, un cisne negro geopolítico en toda regla. Entonces la pregunta lógica sería, ¿qué hacen los mercados cuando ocurre algo así? ¿Pánico? ¿Volatilidad extrema? ¿El petróleo disparándose? No, nada de eso. Ahora viene lo verdaderamente contraintuitivo. ¿Con Venezuela fuera de juego, el petróleo se dispara? No.
WTI y Brent bajan o se mantienen, sin gritos, sin velas verticales, sin titulares de escasez. Y esto, para un economista, es una señal mucho más potente que cualquier discurso. ¿Por qué no reaccionó el mercado? Porque el mercado ya había hecho el duelo. Para los traders, Venezuela ya no existía como proveedor relevante. No por ideología, no por moral. Por números, producción irrelevante a escala global, infraestructura petrolera destruida, años de sanciones, desinversión y fuga de talento. En términos crudos, Venezuela ya estaba fuera del sistema antes de caer. La operación no quita oferta real, solo formaliza lo que el mercado ya sabía. Goldman Sachs lo sintetiza con una frase que debería quedar grabada. El verdadero riesgo no es la caída, sino la eventual normalización futura. Esto es clave. El mercado no teme un shock negativo de oferta. Teme exactamente lo contrario. Si en 5 a 7 años Venezuela estabiliza su marco político, levanta sanciones, atrae capital y tecnología, entonces sí aparece el riesgo real. Exceso de oferta estructural, más barriles entrando a un mercado que ya enfrenta, crecimiento más lento, transición energética, presión regulatoria. En ese escenario, Venezuela no empuja precios hacia arriba, los empuja hacia abajo. Esto nos dice algo muy importante sobre 2026. Los mercados ya no reaccionan a la política, reaccionan a la capacidad productiva real. No importa quién gobierne, importa cuántos barriles salen, a qué costo, con qué horizonte. Y hoy, Venezuela no es un problema de corto plazo, es una opción de oferta futura. Por eso el petróleo no sube, por eso el mercado no entra en pánico. Porque para el capital global, la crisis venezolana ya estaba priceada. En 2026, el petróleo nos enseña una lección incómoda. El caos político ya no garantiza volatilidad, cuando la economía real ya colapsó antes. El mercado no se conmueve, calcula, y eso es quizás lo más inquietante de todo. Y aquí conviene detenerse un segundo. Porque si el petróleo no reacciona, si el mercado mira la caída de un régimen y simplemente encoge los hombros, entonces la pregunta correcta ya no es ¿qué pasó en Venezuela? La pregunta es otra. ¿Qué fuerzas son tan grandes que ni siquiera un cisne negro logra moverlas? La respuesta nos obliga a levantar la mirada, a dejar de pensar en eventos aislados y empezar a mirar las placas tectónicas que se están moviendo bajo la economía global. Porque mientras discutimos presidentes, operaciones y juicios, el mundo ya cerró 2025 con nuevas reglas. Reglas que no dependen de un país, ni siquiera de una región. Dependen de estructura. El cierre real de 2025 deja claro algo incómodo. El mundo ya eligió sus prioridades, y no son diplomáticas, son materiales, industriales y tecnológicas. 3 fuerzas dominan el tablero global y explican por qué el petróleo ya no manda como antes. La geopolítica mueve titulares, la macroestructura mueve precios. Y si queremos entender 2026, tenemos que mirar ahí. Para entender 2026 hay que hacer algo incómodo, dejar de mirar los eventos y empezar a mirar las fuerzas. Porque 2025 no cerró con un consenso, cerró con una reconfiguración del sistema. Y esa reconfiguración descansa sobre 3 fuerzas dominantes, no ideológicas, no discursivas, materiales. La globalización tal como la conocíamos terminó de romperse en 2025. Aranceles generalizados, reindustrialización forzada, cadenas de suministro rediseñadas por razones políticas, no económicas. El resultado es claro: más costos, menos eficiencia, más incertidumbre. Modelos de bancos de inversión ya hablan sin rodeos, 40% de probabilidad de recesión global. No por colapso financiero, sino por fricción sistémica. Cuando el comercio se vuelve arma, el crecimiento se vuelve rehén. Y ese freno no se arregla con tasas ni estímulos, es estructural. Ahora viene el choque con la realidad. El mundo decidió electrificarse.
digitalizarse, automatizarse, llenarse de data centers y modelos de IA. Pero olvidó algo esencial. La transición energética no es digital, es profundamente minera. No hay suficientes minas abiertas, suficiente cobre, suficiente plata, suficiente tiempo. Abrir una mina no toma meses, toma 10 a 15 años. Y 2025 cerró con un diagnóstico brutal. La demanda corre más rápido que la geología. Esto no es un ciclo, es un cuello de botella estructural. Y aquí ocurre el tercer quiebre. La IA deja de ser promesa, deja de ser innovación, deja de ser software. Se convierte en infraestructura básica, como la electricidad, como los caminos, como los puertos. En 2025, las grandes decisiones no fueron qué modelo usar, qué chatbot lanzar. Fueron cuánto invertir en data centers, cuánta energía asegurar, cuántos chips comprar, cuánta red eléctrica reforzar. Eso es CAPEX real, inversión dura, largo plazo. La IA ya no compite por atención, compite por recursos físicos. Y cuando juntas estas tres fuerzas, el resultado es inevitable. El cobre abre 2026 en $5,7 la libra. Pero ojo, esto no es un rally especulativo, no es euforia, no es moda, es déficit estructural. Cada megavatio nuevo necesita cobre, cada data center necesita cobre, cada red de IA necesita cobre, cada transición energética necesita cobre. No hay sustituto fácil, no hay atajo tecnológico. El cobre no sube porque el mundo crezca rápido, sube porque no puede crecer sin él. La plata merece una mención especial. Durante décadas fue reserva, cobertura, activo financiero secundario. Eso cambió. En 2025 rompe un patrón de 40 años. La plata deja de ser solo metal monetario y pasa a ser insumo industrial crítico. Paneles solares, electrónica avanzada, componentes de alta precisión. La demanda física empieza a superar a la oferta minera. Y cuando eso ocurre, el mercado deja de preguntarse cuánto vale y empieza a preguntarse cuánta hay. Este es el corazón de 2026. Un mundo fragmentado, limitado por recursos físicos y empujado por una tecnología que ya no es virtual. Por eso el petróleo ya no manda. Por eso el cobre sí. Y por eso, el centro de gravedad del sistema ya se movió. Si el bloque anterior nos dejó algo claro, es esto. El mundo no está entrando a una era digital liviana. Está entrando a una era pesada, física, costosa, cobre, energía, data centers. Pero toda esa infraestructura tiene un propósito. No es para redes sociales, no es para entretenimiento. Es para algo mucho más específico. Automatizar decisiones, procesos y trabajo real. Y ahí es donde entramos en el verdadero quiebre de 2026. Enero de 2026 marca algo que muchos todavía no terminan de dimensionar. Muere la era del chatbot. No desaparece la IA conversacional, pero deja de ser el centro del sistema. Lo que nace ahora es otra cosa. Nace la IA agencial. ¿Qué es realmente un agente? Un chatbot responde, conversa, sugiere. Un agente razona, planifica, ejecuta, verifica resultados y vuelve a actuar. No espera instrucciones constantes. Opera sobre objetivos. Eso es un cambio de categoría. La IA deja de ser una interfaz y pasa a ser una capa operativa del sistema económico. Lo importante no es que esto exista, es quiénes lo están usando. La FDA, el regulador más estricto del mundo, empieza a usar agentes autónomos. ¿Para qué? Revisiones, inspecciones, procesos premercado. Esto es clave. Cuando un regulador adopta agentes, está diciendo algo muy concreto. La IA es lo suficientemente confiable como para operar en entornos críticos. Eso legitima todo el ecosistema.
GPT 5.2 no se lanza como más creativo, se lanza como más competente, optimizado para tareas expertas, flujos de trabajo, ejecución autónoma. El mensaje es claro: menos charla, más resultado. Google hace algo silencioso pero profundo. Separa AI Studio de Google Cloud. ¿Por qué importa? Porque baja la barrera de entrada, porque apunta a desarrolladores pequeños, equipos no cloud first, adopción masiva. La guerra ya no es por el mejor modelo, es por quién logra que más gente ejecute cosas con IA. DeepSeek publica avances que cuestionan una creencia central del último ciclo, que escalar IA requiere costos infinitos. Si esa premisa cae, el poder deja de concentrarse solo en quien tiene más capital, y eso introduce un nuevo riesgo competitivo: la eficiencia algorítmica. Todo esto converge en una sola idea: la IA ya no conversa, ejecuta. Y cuando la IA ejecuta, cambia la productividad, cambia la regulación, cambia el empleo. No de forma abrupta, de forma acumulativa e irreversible. El debate ya no es ¿la IA es peligrosa? ¿La IA reemplaza humanos? El debate real es otro. ¿Quién diseña, controla y supervisa a los agentes que van a operar el sistema? Porque en 2026 la ventaja competitiva ya no está en pensar mejor, está en ejecutar antes. Si juntamos todas las piezas que vimos hasta ahora, el dibujo empieza a ser inquietantemente claro. El poder duro vuelve, el poder blando se privatiza. Los mercados ya no reaccionan a símbolos, sino a estructura. La IA deja de conversar y empieza a ejecutar. Y entonces aparece la pregunta que realmente importa. ¿Qué países quedan bien parados cuando el mundo entra en esta fase? No los más ideológicos, no los más ruidosos, los que tienen recursos reales, estabilidad macro y margen de maniobra política. Ahí es donde entra Chile, no como protagonista épico, sino como nodo crítico en medio de la tormenta. Chile entra a 2026 con una paradoja difícil de exagerar. Por un lado, los números nunca habían sido tan favorables en un contexto global tan incierto. Por otro, la política y el entorno regional nunca habían sido tan frágiles. El frente económico, fundamentos sólidos. En lo económico, Chile llega sorprendentemente bien posicionado. La inflación converge al 3%, señal de que el ciclo de ajuste funcionó. El dólar ronda los 900 pesos, contenido por el cobre y por disciplina monetaria. El cobre en máximos históricos, garantizando ingresos fiscales y flujo de divisas. Y la inversión minera vuelve a moverse, no por entusiasmo político, sino por necesidad global. Esto es clave. El mundo necesita cobre, y Chile sigue siendo insustituible en ese mercado. Chile no vende narrativa, vende materia prima estratégica. El frente político, transición y tensión. Pero el escenario político cuenta otra historia. Chile vive una transición inédita, del gobierno de Gabriel Boric al gobierno entrante de José Antonio Kast, dos visiones del mundo diametralmente opuestas, y la crisis venezolana actúa como catalizador. Boric condena la intervención, defendiendo el derecho internacional y la no intervención. Kast la celebra, leyéndola como una operación contra el crimen organizado. Pero aquí hay que ser claros, el punto no es ideológico, es pragmático. Para Chile, Venezuela no es un debate abstracto, es una realidad social diaria. La crisis migratoria ya presiona. Servicios públicos, seguridad, cohesión social. Y aquí aparece la bifurcación estratégica. Si Venezuela se estabiliza, Chile podría negociar repatriaciones ordenadas, con apoyo internacional. Podría reducir presión social interna sin medidas traumáticas. Y podría capitalizar el ciclo del cobre, con mayor estabilidad política y social. Sería el mejor escenario posible. Si no se estabiliza, entonces el problema deja de ser económico y pasa a ser político y social. Porque el flujo migratorio no se revierte, la presión interna aumenta y la polarización se profundiza. Y ahí aparece la frase incómoda: ni el cobre a $6 alcanza si la gobernabilidad se erosiona.
Chile está literalmente en el ojo del huracán. No porque esté a salvo del caos, sino porque tiene una ventana corta para usar sus ventajas. Recursos estratégicos, bien. Estabilidad macro, bien. Capital disponible, bien. Lo que queda por definir es lo más difícil: la capacidad política de transformar esa ventaja en estabilidad de largo plazo. Porque en el mundo que se está formando en 2026, no gana el país con más discurso, gana el país que logra ordenar el territorio mientras el sistema global se reconfigura. Para cerrar este episodio, conviene detenerse un instante y mirar el tablero completo. No la noticia, no el titular, el sistema. Porque si algo dejó claro esta primera semana de 2026, es que el mundo ya cruzó un umbral. Y de ese cruce se desprenden 3 verdades que van a definir todo lo que viene. La fuerza militar no desapareció con la era digital. Sigue ahí, define límites, impone reglas cuando el sistema falla. La operación en Venezuela nos recuerda algo incómodo. La historia no se detuvo, solo cambió de forma. Hoy, la conectividad, la información y la continuidad funcional de un país ya no dependen solo de estados u organismos multilaterales. Dependen de corporaciones tecnológicas. Las Big Tech ya no solo venden servicios, ejercen poder diplomático de facto, y eso reescribe las reglas del orden global. Chile entra a este nuevo mundo con ventajas reales: cobre en máximos, inflación controlada, fundamentos macro sólidos, pero también con un desafío enorme: transformar esa ventaja en gobernabilidad. Porque si algo nos enseña 2026 es que los recursos no bastan si la política no logra ordenar el territorio. 2026 no va a ser un año tranquilo, va a ser un año decisivo, un año donde se define quién entiende el nuevo tablero y quién queda atrapado mirando el mapa antiguo. Y por eso existe Semana Económica y Tecnológica. Porque acá no se trata de adivinar el futuro, se trata de entender las fuerzas que ya están en movimiento. Una mirada global, sistémica, económica y tecnológica a la vez, que no vas a encontrar ni en el periodismo económico tradicional ni en el tecnológico por separado. Si este análisis te aportó valor, suscríbete, compártelo y ayúdanos a construir una comunidad que piensa más allá del titular. Nos vemos la próxima semana. Soy Leo Cortés y esto es Semana Económica y Tecnológica, donde no seguimos la noticia, seguimos el poder.